Me llamo Carmen y tengo 60 años. Nací y crecí en Sevilla, una ciudad llena de magia, historia y vida. Aquí he pasado toda mi existencia, entre los callejones del barrio de Santa Cruz, los días de feria y las procesiones que llenan las calles en Semana Santa. Aunque siempre me consideré una persona alegre y agradecida, en los últimos años algo dentro de mí había cambiado. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero era real. El miedo a la muerte había comenzado a invadirme, a susurrarme al oído cuando estaba sola, a pesar de todo lo hermoso que tenía a mi alrededor. Cada mañana, al mirarme al espejo, veía a una mujer mayor que apenas reconocía. Las arrugas en mi rostro, el cabello más blanco que castaño y esos dolores constantes en las rodillas me recordaban que el tiempo no perdona. Mi esposo Antonio, con quien llevo casada más de 35 años, siempre intentaba distraerme con sus bromas y ocurrencias. «Ay, Carmen, que aún estás para dar guerra», me decía entre risas. Pero yo por dentro sentía que el reloj corría demasiado rápido. No lo hablaba con él, ni con mis hijos, ni con nadie. Pensaba que no lo entenderían. Una tarde, mientras estaba en casa preparando una tortilla de patatas, algo extraño sucedió. Era un día normal, de esos en los que el sol entra por las ventanas y la radio suena de fondo. Estaba batiendo los huevos cuando un cansancio repentino me invadió. Sentí que todo se volvía más lento, como si el mundo a mi alrededor se detuviera. Lo último que recuerdo es el sonido de la cuchara golpeando el borde del bol. Después todo cambió. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi cocina. Estaba en un lugar que no puedo describir con palabras humanas. No era ni cielo ni tierra, pero tenía elementos de ambos. Había una luz brillante pero no cegadora, que parecía venir de todas partes. Los colores que me rodeaban no eran de este mundo, eran vivos, puros, llenos de una energía que nunca había sentido. Y lo más importante, sentí una paz que no puedo comparar con nada. Era como si todo el peso que había cargado durante años se hubiera desvanecido. El miedo, la angustia, incluso las preocupaciones diarias, ya no existían. Mientras trataba de entender dónde estaba, vi una figura caminando hacia mí. Era un hombre. Su presencia era tan poderosa, tan amorosa, que supe al instante que no era alguien común. Aunque no lo había visto nunca, lo reconocí de inmediato, era Jesús. Tenía una túnica blanca que brillaba con una luz suave, y sus ojos eran lo más impresionante. Era como si me miraran directamente al alma, como si pudieran ver cada rincón de mi ser. Pero en esa mirada no había juicio, solo amor puro, incondicional. No hablamos con palabras al principio, pero supe que quería que lo siguiera. Comenzamos a caminar juntos, y cada paso era como flotar. Mientras avanzábamos, me mostró algo que nunca olvidaré. Era como si una película de mi vida pasara frente a mis ojos. Vi momentos de mi infancia que había olvidado, como el día que aprendí a montar en bicicleta con la ayuda de mi padre. Vi a mi madre abrazándome después de una caída. También vi momentos de mi vida adulta, pequeños gestos que en su momento me parecieron insignificantes, pero que ahora veía con claridad. Estaba el día que consolé a una vecina que había perdido a su esposo, el momento en que di de comer a un mendigo sin pensarlo dos veces. Todo eso tenía un propósito, una conexión. En un momento sentí que Jesús me detenía. Me miró con esos ojos llenos de luz y me dijo algo que cambió mi vida para siempre: Carmen, no tienes que temer a la muerte. Yo la vencí para que tú no tuvieras que cargar con ese peso. Lo que viene después no es oscuridad, sino vida. Una vida tan hermosa que ni siquiera puedes imaginarla ahora. Es como despertar después de un sueño largo, lleno de amor y plenitud. Mientras escuchaba esas palabras, algo dentro de mí se rompió. Era como si un nudo que había estado atado durante años finalmente se deshiciera. Lloré, pero no de tristeza, sino de alivio, de gratitud. Sentí un calor en el pecho, una sensación de amor tan grande que no sabía cómo contenerla. Jesús, con una sonrisa suave, me mostró algo más. Era un puente que parecía hecho de luz y que conectaba el lugar donde estábamos con otro, aún más brillante. Al otro lado del puente vi figuras esperando. Reconocí a mi padre, que había muerto cuando yo era joven. Estaba sonriente, más joven y lleno de vida. También estaban mis abuelos, que siempre me mimaban cuando era niña. Incluso vi a una amiga de la infancia que había perdido contacto hacía años.
No me llamaban, no me presionaban, simplemente estaban ahí, esperándome con paciencia y amor. Entendí que ese puente representaba el paso a lo eterno. Pero Jesús me hizo saber que no era mi momento de cruzarlo. Todavía no. Me tomó de la mano y me dijo, aún tienes cosas que hacer. Comparte este amor que has sentido hoy. Vive sin miedo porque yo siempre estoy contigo, aquí y allá. De repente, como si hubiera parpadeado, estaba de nuevo en mi cocina. El bol de los huevos seguía en la mesa, y la luz del sol entraba por la ventana. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ese miedo que había cargado durante años ya no estaba. Ahora sabía la verdad, la muerte no era el final. Era solo un paso, un despertar hacia algo mucho más hermoso. Desde ese día, mi vida ha sido completamente diferente. Ya no temo lo que viene porque sé que Jesús estará ahí, esperándome, como lo estuvo en ese lugar lleno de luz y amor. Después de aquella experiencia, mi vida dio un giro completo. Al principio confieso que estaba un poco abrumada. ¿Cómo le cuentas a alguien algo tan profundo y maravilloso sin que te tomen por loca? No se lo dije a nadie, ni siquiera a Antonio, al menos no al principio. Me limité a observar mi entorno con nuevos ojos, como si cada detalle, por pequeño que fuera, ahora tuviera un significado especial. Las campanas de la Giralda, que antes escuchaba sin prestar atención, ahora me parecían un recordatorio de que el tiempo en la tierra es un regalo. Los abrazos de mis hijos, los juegos de mis nietos, incluso el simple hecho de caminar por las calles empedradas de Sevilla, todo tenía un nuevo brillo. Poco a poco empecé a notar que mi actitud ante la vida había cambiado. Era como si esa paz que sentí durante mi experiencia aún viviera en mi interior. Por ejemplo, antes solía preocuparme mucho por cosas que ahora me parecen insignificantes, si la casa estaba perfectamente limpia, si las cosas salían exactamente como las planeaba. Pero después de lo que viví, me di cuenta de que esas cosas no importan tanto. Lo que realmente tiene valor son los momentos, las conexiones, el amor que damos y recibimos. Un día, mientras paseábamos por el Parque María Luisa, Antonio notó que algo en mí era diferente. Me preguntó por qué estaba tan tranquila últimamente y después de pensarlo un poco, decidí contarle todo. Le hablé de la luz, del lugar de paz, de Jesús, de las palabras que me había dicho y del puente donde vi a mis seres queridos. Al principio Antonio me miró en silencio, y yo temí que no me creyera. Pero después me tomó la mano y me dijo, Carmen, siempre he sabido que hay algo más allá de esta vida, pero lo que me cuentas lo confirma. Desde ese día, Antonio también cambió. Empezó a ser más cariñoso, más paciente y juntos comenzamos a disfrutar de la vida de una manera que nunca habíamos hecho antes. Una de las cosas que más marcó mi vida después de la experiencia fue mi relación con las demás personas. Antes, aunque siempre intenté ser amable, a veces me costaba ser comprensiva o tener paciencia con los demás. Pero ahora veía a cada persona como un alma única, llena de historias, luchas y amor. Empecé a participar en actividades de la iglesia, no tanto como obligación, sino como una manera de conectar con otros y compartir esa paz que había encontrado. Me ofrecí como voluntaria para visitar a personas mayores en asilos, muchas de ellas solas y llenas de temores similares a los que yo había tenido. Les hablaba de mi experiencia, no como una verdad absoluta, sino como un mensaje de esperanza. Ver sus rostros relajarse, sus lágrimas de alivio, me hizo sentir que estaba cumpliendo con lo que Jesús me había pedido, compartir amor y tranquilidad. También empecé a disfrutar más de los pequeños placeres de la vida. Antes, por ejemplo, solía evitar ciertas cosas por miedo a que no salieran perfectas. Ahora, si mis nietos querían hacer un bizcocho y llenaban la cocina de harina, yo simplemente disfrutaba del momento. Si llovía durante una de nuestras caminatas, me detenía a oler la tierra mojada y a sentir el agua en la cara. Todo, absolutamente todo, se convirtió en un recordatorio de que la vida es un regalo. Por las noches, cuando todo está en silencio, a veces me siento junto a la ventana con una taza de té y miro las estrellas. En esos momentos cierro los ojos y vuelvo a sentir la presencia de Jesús, esa paz indescriptible, ese amor infinito. A veces le hablo en voz baja, le agradezco por haberme mostrado que la muerte no es algo que deba temer. Le prometo que seguiré viviendo con propósito, que honraré cada día que me quede en esta tierra. Mis hijos, aunque no conocen todos los detalles de mi experiencia, también han notado el cambio en mí. Mamá, estás más feliz últimamente, me dijo mi hija Lourdes un día mientras estábamos paseando por el río Guadalquivir.
Le respondí que la vida me había enseñado a valorar lo realmente importante. No sabía cómo explicarle lo que había vivido sin asustarla o sin que pensara que estaba imaginando cosas. Pero lo que sí sabía era que ellos también se beneficiarían de este nuevo enfoque que había adoptado. Hoy, a mis 62 años, miro la vida con gratitud. Sé que no estaré aquí para siempre, pero ya no temo el momento de partir. En lugar de eso, lo veo como un paso más, como una puerta que se abre hacia algo más grande, más hermoso. Cada vez que paso por la Catedral de Sevilla y escucho el eco de las campanas, sonrío. Me recuerdan que el tiempo aquí es limitado, pero que lo que viene después es eterno y lleno de amor. ¿Qué más podría pedir?